partido referente a jornada 28, donde teníamos que visitar al Vilassar de Mar en su campo el sábado por la tarde. Un partido donde más que algo en juego, lo que había era sed de venganza por parte de los de Arenys, ya que el día que nos visitaron en el Bernat Coll tenemos un amargo recuerdo del resultado, de cómo finalizó el partido, ya que se llevaron la victoria siendo el equipo que más goles nos encajó en un partido y encima en casa. Y bueno, podríamos decir que era un partido nosotros nos presentábamos con el machete entre los dientes, veníamos a por todas, a devolverla. Y bueno, viendo el resultado, el objetivo, lo logramos, conseguimos lo que teníamos marcado, que era golear al rival, hacerle más o menos lo mismo que nos hicieron ellos a nosotros. Y el partido empieza ya en el minuto 1, en un desplazamiento largo. Ya uno de sus defensas comete un error y al tropezarse ya queda Balsi con un control, nuestro delantero centro queda delante del portero y en el 1 contra 1 echa a un lado y finaliza con el interior, dándonos ya el 0-1 en el minuto 1. A partir de ahí ya eso condiciona bastante al partido, ya que, bueno, sí que en ese cuarto de hora que hay entre medio del empate que nos hacen, sí que desde el cuerpo técnico analizamos bueno, que por parte nuestra, aparte de algunos detalles de algunos jugadores que por el perfil que tienen a lo mejor no encajaban en el partido, el césped que echábamos de menos porque lo único que había ahí era caucho. Nos cuesta adaptarnos al terreno de juego y luego pues nuestra velocidad de circulación de balón es muy lenta, algo que queremos cambiar durante la segunda parte y nos damos cuenta en el cuarto de hora después de meter nosotros el gol donde nos hacen un empate en el 1-1. Luego a partir de a finales ya de la primera parte, Alex sí, ya que produciendo una buena conducción de Feliu que combina con Crispin, y Crispin acabando el último pase para Alex, que finaliza perfectamente y nos vamos con el 1-2 a favor a los vestuarios. A partir de ahí la segunda parte sí que hasta no pasan 12 minutos, nuestro delantero centro no vuelve a marcar el 1-3, va al 6. Sí que todo esto es producido ya que el cuerpo técnico decide hacer cambios de algunos hombres que más que nada por el perfil de jugador que tenemos, pues a lo mejor no encajaban, ya te digo, en el partido. Y cambiamos a Feliu, cambiamos a Joel, movemos algunos jugadores de dentro donde hacemos que retrasen líneas, introducimos un jugador, Jordi Gallardo, un juvenil del club, donde ya en el partido de ida ya lo quisimos hacer saltar al campo y debido al final del partido el resultado no pudo saltar, no pudo debutar con el primer equipo. Y esta vez sí que el entrenador Jordi Maimí decide pues premiarlo con sus 45 minutos como debut en el primer equipo. Y en el minuto 59 Wiki adelanta 1-4 todavía más en el resultado, la diferencia de resultado a los celestes, así que en el 71 nos meten el 2-4. Y luego a partir de ahí ya es una segunda jugada donde nosotros sí que empezamos ya a replegar una serie de ocasiones de ataque donde avasallamos al rival, lo tenemos arrinconado ya en su campo y con ocasiones de peligro. Y en segundas jugadas, en el minuto 72, aprovechando un balón muerto que queda en el área, Jordi Gallardo acaba ya pues coronando su debut con el primer equipo con un gol, marcando el 2-5. A los 3 minutos se apunta a Aleix con un doblete y en el 81 Raúl, donde mete su primer gol de la temporada, también de doble jugada. Y en segunda jugada aprovecha también un balón y luego ya para cerrar el 87 Alex Weekenden con otro doblete.
Ya finaliza el 2-8, tenemos la última ocasión donde una de las jugadas, podríamos decir, del partido, donde Aulet centra a Uri Navarro y de tacón mete el 2-9, pero el árbitro decide que es fuera de juego a base a Aulet y no puede acabar el 2-9 el partido, pues ya te digo, siempre con mucho respeto ante el rival, pero sí que teníamos este objetivo que era devolver el daño que nos hicieron en su día futbolísticamente y nada, muy contentos, ya que teníamos que hacer los deberes, ya que el primero y el segundo también ganaron, el cuarto el Calella vuelve a pinchar con un empate y eso hace pues, ya teníamos la tercera posición asegurada y eso hace pues que tengamos más goles a favor. No pudimos conseguir la portería cero, pero estamos muy contentos y nada, con muchas ganas de afrontar los dos partidos que nos quedan contra el líder y contra el segundo y nada, ponerle las cosas muy difíciles a los dos y para que realmente gane el mejor este campeonato.